Gente, ¿cómo están? Un día más, una entrevista más. Vamos a bajar el volumen. A ver cómo se escucha el volumen. Sí, está fuerte la música. Ahí la bajamos un poquito. A ver, ahí sí, cabrón. ¿Qué pasa con ese pana? May Susano, mijín, ¿cómo está ahí, mijín? Hasta que los gordos. Ah. Así que una nueva entrevista, cabros. Se va para YouTube. Todo lo que grabamos acá después se lo subimos a YouTube para la gente que se lo pierde. Y nada, estamos en una nueva entrevista, día miércoles, con nuevo invitado, nueva casa. Les vamos a estar preguntando cómo les fue en esta season. Les vamos a estar preguntando cómo ellos vivieron su casa, cómo pasó esta season en su casa, qué pasó ahí en algunos chismoseos que hay. Vamos a estar conociéndolo obviamente también a ellos y vamos a estar haciendo una tier list al último, como siempre lo hacemos. Así que sin más, tengo el agrado de presentar al Renzi y al Chima de la casa Explicit. ¿Cómo está, muchacho? Mandale Bojima nomás. Hola, hola. Bien aquí. Ahí sí, bajé un poquito el volumen, no lo escuchaba. ¿Cómo están, cabros? ¿Cómo Bien, les bien. va? ¿Cómo les baila? Todo perfecto. Ahí Todo está bien, el está Chima bien. que está en cámara, ¿no? Hola, hola. Buena, Sí. Chima. Ya, Chima, preséntese a la gente que no lo conoce, para la gente nueva, que no tiene ni idea quiénes somos nosotros ni yo. Preséntese para que los conozcan ahí los chicos que están. Y bueno, soy un jugador promedio con Killers Blade, que le gusta el jueguito, le gusta la comunidad que tenemos en Explicit y soy una persona que trabaja harto por la casa porque el grupito de amigos ya llevamos tiempo, entonces para que las cosas funcionen hay que hacer lo que sea necesario. Ajá. Oye, Chima, ¿de qué casa vienes tú en SA? Jugué hace tiempo en Amestris, ahí conocí a En, Renzo, a en Erna, Mamestri. en Mamestris, sí. Ya conociste al Renzi. Sí. Después dejé de jugar por el tema de los bots. Y de hecho volví al juego porque escuché tu entrevista, me dije. Ya, Estaba mira. entrevistando, recuerdo, a Chayanne, al Verdugo. Yo estaba completamente desconectado Ah, del eso fue juego. antes Y de dejar el juego. Después yo lo dejé, claro. Sí, me acuerdo. Sí. entonces ahí vi la entrevista y claro, nombraban jugadores y yo recordaba, oh, pero si con esos jugadores había jugado. Ujú. Entonces me entusiasmé y volví. Ahí hablé con el Renzo y ahí Mira, estaba la casa Infinity. Ahí me Infinity, fui con el ¿ya? DC. Sí. Con el de Zeus. Ahí yo quedé bastante picado contigo, mijín, porque ¿Por nos qué? diste duro, weón. Sí, ¿qué les En la decía? ¿Qué les entrevista decía? no, decíais de que en Infinity estaban los más fuertes, de que íbamos a ganar de por seguro, entonces como que todo el mundo se hizo de que nosotros éramos el gran enemigo a vencer No, y nos tío, pegaron por weón. todos lados esa temporada, po. Sí, Terrible, po, me sí, dije. No, me la sí, conté. nosotros estábamos enojados, veíamos tus Puta. videos y estábamos enojados. En ese tiempo estábamos con el Ultra, estábamos con El con el Ultra, DS, mi veíamos pana tus Ultra, videos. jugó conmigo el Ultrita, weón. Sí, po. Mira, ¿eh? Pero El Sumi ya. también, el Sumi también está ahí. Sumiyoshi también, claro, Sumiyoshi también jugó conmigo en mi casa. Sí, ellos estuvieron acá. Sí, el Sumiyoshi le hablé hace tiempo atrás, preguntándole hace mucho rato que no lo veía y le pregunté si estaba todo bien y todo. Y ahí me respondió, no, estoy bien, mijín. Dejé el juego porque me aburrí, bla, bla, bla. Mira, No, Desintoxicando. ¿eh? yo soy amigazo del Sumi y para mí que la mujer lo tiene bien agarrado. Sí, La mujer ya las colombianas le pegan le, duro, sí. le pegó el coscorrón y le dijo ya estábamos bien maduritos ya para andar con jueguitos y Buena onda, mi tocó pana acatarlo. Sumi, weón, mi pana Sumi Yoshi. Sí, él empezó conmigo. Empezó conmigo en la casa Anonymous, si no me equivoco, por ahí. Y no, buena onda. Muy buena onda ese español. Así que es el señor Chima. Oye, y usted, Renzi, preséntese a la gente que no lo conoce, o mi rey. Yo soy de los viejos chotos del juego. Ah. De los bebés de la pandemia, básicamente. No los viejos tan chotos que vienen de la beta incluso. No, nada, arranqué en Furia Roja, como ¿Ya? todo nuevo. De ahí nos juntamos en un merge con Atenas, Agro y nosotros hicimos Asterion. ¿Ya? Después de Asterion fue Alto Cumple. No ¿Eh? sé si alguno se acuerda de Alto Cumple, ¿Ya? alta Sí. casa. Y de ahí a Mestris.
murió Amestris, ¿Ya? hicimos Fénix con Hernán, y después nada, imagen desaparecida porque no me acuerdo nada más. Ya. Así que nada, un viejo choto como siempre, que como todo viejo choto, siempre termina volviendo al juego de alguna manera. De alguna manera. Y sí, 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 sí. Ya de por sí, con este tema de del cross server, de todo lo que tenga el mergeo con NA, fue nada, la obligación para volver. Ya. Jugué también en la season de Infinity, pero me pasaba algo raro. En las noches siempre no me conectaba a internet. ¿Por Entonces qué, era loco? básicamente, no sé, para mí era sobrecarga de la red o algo por el estilo, que empezó a andar mal la red de por acá cerca ¿Ya? y no podía conectar ninguna guerra. Así que era más una bolsa de papa que otra cosa. Pero Puta. bueno, tranqui. Mira. Oye, ¿cómo nació el nombre o cómo crean la casa Explicit en SA? Yo me acuerdo que lo encontramos en peleitas por ahí. Y eran poquitos ustedes, pues, me acuerdo en ese tiempo. Y jugaban re bien. Los pocos que eran, Sí, lo hacían muy sí, bien. sí. ¿Cómo nació eso, Miji? Sí, Contémosle a la gente un poco. la casa Explicit en particular ¿Eh? fue el grupo original de lo que era Brotherhood. Brotherhood era ¿Ya? básicamente un equipo de torneo de ¿Ya? CBL que participamos aproximadamente 4 o 5 veces. ¿Eh? Quedamos 3 veces terceros, algo así. ¿Ya? Y nada, lo que tenía era que era un equipo de entre nuevos y algo que sabían un poco del juego, que le metían. No eran, ¿cómo se dice? ¿Eh? Los mejores jugadores del mundo. Pero surge desde ahí más que nada. Por lo menos tener una casa Gracias, mi eh, rey, por seguirme, ¿eh? Siga nomás, Miji. para nuclear el equipo, por así decirlo, en Ya. su momento. Y después nada, fue avanzando, se fue amplificando lo que era el concepto de casa ¿Eh? y teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Conqueror es un juego muy inestable, por así Sí, decirlo. la verdad que sí. Todos vamos, volvemos, vamos, volvemos, vamos, volvemos, no tiene ningún tipo de estabilidad. Mutamos a hacer algo más allá de lo que es ¿Ya? la casa solo Conqueror y tratamos de abrir otras puertas a otros juegos y demás. Así estamos más o menos ahora. Intentándolo, no lo logramos, pero seguimos intentándolo. Mira. Oye, ¿y cómo les pegó cuando funcionaron los servidores y tuvieron que cambiarse para acá? ¿Se acuerdan que hicimos una reunión todos los feudales y los chicos ahí de todas las casas que iban a hacer acá? ¿Ustedes estuvieron en esa reunión? Yo no me acuerdo de haberlos visto. No sé si estuvieron. A lo mejor sí, pero no. ¿Se acuerdan de esa Yo reunión? no realmente. Que Yo no hablaban, ¿qué siempre. vamos a hacer En, allá en en esa, ese, en NA? ¿Eh? ¿Qué en decía esa Chema? época, no sé si Explicit ya estaba Renzo, No, 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 se armó no. ¿No? cuando. Eso, se armó justo después, se hizo el merge y se armó Explicit. Ya. Claro. Ah, vale, vale, El vale, vale. merge fue. El mesheo fue la excusa perfecta de decirle ¿Eh? a los pajeros que tengo como compañeros, decirles, bueno, loco, ¿Ya? ya ahora hay gente, ¿Eh? volvamos a jugar. Claro. Oye, pero ¿cómo les Plot, pegó? O sea, disculpa, sí, sí, sí. plot Interrumpí. twist, no volvieron. Lul. Así que arrancamos de cero, prácticamente con Hernán, con Shima. ¿Ya? Y bueno, arrancamos completamente de cero, reclutando. Y ahí Nada. empezaron a reclutar acá, pero juntaron gente de acá o que venían de SA, que no tenían casa o estaban aburridos de jugar en sus casas. Y como todo, siempre a uno con tanto tiempo ¿Eh? jugando, a todo el mundo le queda contactos, por así decirlo. Entonces sí se van sumando, Ya. pero se fueron sumando más a cuentagotas que otra cosa. Mira. La casa la mantuvo completamente el reclutamiento de gente nueva, que hoy en Ya. día tenemos varios nuevos que están completamente afianzados en la casa, como quizás ¿Eh? los habrán visto en Como algún ese Patrick, el asedio que nuevito ese otro. Patrick, pues, weón. El Patrick se sumó, él fue uno de los chicos que se sumó después, un capo. Ah, ya, ya. Pero bueno, nada, como Alacar, como Ryu, como Daimon. Fue un poco gente nuevita y gente que estaba ya jugando en línea, pero que ¿Eh? estaba sola. Entonces fuimos nucleando ahí. Mira, mira, bien ahí. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Pero no le costó mucho arrancar entonces en NA como casa explícita, ¿no es cierto? No, no, no se complicaron Sí, mucho.
No, costó. O sea, Ya, costó Costó, porque costó. las primeras season éramos 20, con suerte. ya, poquito. Y No, sí fue un siempre poquito más, fue un poquito más. Ya. 25, Yo ponele. recuerdo que no estaba jugando y me hablaban de Explicit que estaban peleando la capital o estaban muy bien ustedes peleando. Pero yo no estaba jugando, pero sí conectaba al jueguito y veía que estaban ahí, estaban peleando, tenían buen número. ¿Esa qué season Sí, fue? No sé si fue la que pasó o la anterior. Como no, probablemente sea la de Continópolis, ¿puede ser? ¿ya? ¿Puede ser? Sí, yo no estaba. Lo único que sé es que no estaba yo en el jueguito, pero sí escuchaba de ustedes como casa latina que estaban bien, estaban pegando bien. Sí, la idea siempre, por así decirlo, de la casa es tratar de competir en la manera de lo posible con los recursos que tengamos. Claro. Siempre, así, por así decirlo, hacíamos magia, ¿Ya? básicamente. Porque hacer casa latina que recluta nuevos, que tampoco es tan bien vista, que qué sé yo, Claro. y no tiene mucha materia prima como para lograr tomar una capital, atacar una capital, hacer fuerza ahí. Pero siempre con lo que tenemos tratamos de competir. Y así, dentro de todo, por lo menos desde que se creó la casa, ¿Eh? menos la temporada uno la temporada 2 tratamos de... ¿Cómo se dice? Menos la temporada uno más que nada. Las demás Ya. tratamos de pelear siempre, en la medida de En, lo en posible, la ¿no? temporada 1, Renzo, fue que hicimos alianza con Hightower No, y la Casa Gringa. Esa fue la no, 2. esa fue la segunda. La que peleamos, la Ah, ya. segunda peleamos Turul. La primera Sí, peleamos estuvimos por con TNC de Notoriety Club. Y. Ay, se me olvidó una. Y Hightower, po. Y Hightower. ¿Era ¿Sí? Hightower? Ah, era Hightower, cierto. Ya, pero, Sí, pero sí. es que eso, o sea, nos costó mucho iniciar la primera temporada, pero ¿Eh? hicimos una alianza. Los manitos de Hightower tenían 30 jugadores, de Ya, Notoriety Club tenía 30 jugadores y nosotros fuimos progresando y llegamos hasta los 30 jugadores. ya. Y fue notable porque la primera temporada éramos una alianza realmente mala. O sea, nosotros teníamos Sí. pocos jugadores, teníamos pocos jugadores fuertes, de Notoriety Club eran realmente malos los gringos y era chupamedias de las casas más grandes. Ya, como Sí. varios que Y los habían, sí, manitos, sí, sí. y los manitos eran los que más ponían la cara por la alianza. Pero en la última guerra decidimos atacar Turulbaro, a pesar de que nos tenían prometido que nos iban a pegar y todo. ¿Ya? Y fue dicho y hecho, atacamos Turulbaro en el último minuto Casi de que hicieron se iba a cerrar pis. la... Y entramos y a los 5 minutos nos abrieron todo. Nos abrieron todo y nos robaron todo el territorio. Nos robaron todo el territorio. Terrible, Nosotros ya, Vicky. nosotros ya lo teníamos claro, pero queríamos hacer un hito, queríamos marcar un precedente. O sea, Claro. nosotros no nos iba a aportar el territorio y se lo dijimos a nuestros jugadores nos siguieron, a pesar de que... Y Ya. eso fue muy bonito porque la mayoría de los jugadores que estuvieron ahí, que se rieron con nosotros, que nos quedamos sin recompensa, siguen, ¿Eh? siguen hoy en día, siguen hoy en día. Mira, Eh, bien ahí. sí. Sí, es un poco la mentalidad, por así decirlo. O sea, con lo que tenemos, dar lo mejor de nosotros, básicamente. Por más que a veces parezca un suicidio, en muchos casos. Dice Sí, después Creta. Bueno, el chat, con el mijín, tiempo disculpe, mijín. uno... Dice Creta, chúpalo, mijín. No, mijín, ¿cómo es? ¿Qué dice el Barba Gaming, mijín Chima? Mi Steven Aoki. LOL. Chima, mucha ropa, jajaja, te ponen. ¿Ah? ¿Qué dice Diego Barba de Iron Man, camisa negra con Juanes? Uf, llegó el verano o me calenté yo. No, terrible, mijín. Bien ahí. Te interrumpí, Renzi. Dígame, ¿qué estaba diciendo? No, ¿Ah? nada, eso, que siempre la idea de la casa fue, sigue siendo, ¿no? Más allá de cualquier tipo de territorio, que prácticamente nos da igual, em, lograr competir con lo que poco que tengamos, con los recursos que tengamos, Ya, básicamente. Después mira, uno siempre trata de hacer un balance, porque claro, los extremos nunca son buenos, ¿no? claro. Pero por lo menos la idea siempre, y el objetivo se mantiene en toda la season, por así decirlo, que no es como tal pelear una capital, qué sé yo, sino es simplemente mejorar a nivel micromanejo de juego, mejorar a nivel macro, sumar números, competir, pelear, aunque sea 15-15, por así decirlo. Mira.
Entonces arranquemos, muchachos. Este fue un preámbulo nomás para conocerlo un poquito, de dónde venía el nombre de la casa Explicit, cómo se había creado. Así que arranquemos, cabros. ¿Cómo le fue la season a la casa Explicit Mijín? Y Cualquiera de los dos me responde, el que quiera primero. tuvimos ¿Sí? altos y bajos y hartos bajos. O sea, Ya. partimos con una alianza fuerte, éramos una de las 3 alianzas más fuertes que Oye, sí, ¿verdad nosotros eso? cuando armamos cuando nos invitaron a la alianza de Vanguard ¿Eh? y Mink, nosotros sabíamos a lo que íbamos. De hecho, Ya, los de Mink fueron bien honestos con nosotros. Ellos nos ya. dijeron, nosotros no, va a estar muy difícil que ganemos la season. Por la guatona Nosotros vamos a ser unos Sergia. cuerpos. Esa es la guatona Sergia está ahí, weón. Amigo. No, en ese momento que estaban dirigiendo era Rep. Ya, Rep, Rep sí, estaba sí, en sí. toda la reunión. Sí, que ahora volvió a Warrior. Entonces ella, Ah, Datita se las pasa. entonces ellos nos dijeron, fueron súper honestos. O sea, Ya. nosotros los queremos ustedes como tercera casa, pero nosotros no vamos a competir por ganar la season. Ujú. Mokru va a estar muy fuerte, vuelve Max. Nos dijeron, entonces nosotros vamos a Claro. hacer un cuerpo para tirarnos a morir en contra de esta alianza fuerte. Y nosotros, eso era todo lo que nosotros queríamos. Nosotros de verdad, Claro. hace season que nosotros venimos buscando pelear contra casas fuertes. Nosotros sabemos de que estamos un peldaño bastante grande con respecto a las casas top. A las Sí, casas top, eso es verdad. Bueno, todos los latinos creo que estamos en la misma. Sí. Cada vez que hemos peleado contra Dexter Lab o contra Mokru, nos pasan por encima, por más de que Ujú. juguemos bien y Claro. podamos quedar nosotros conformes con nuestro desempeño, pasan por encima. O sea, uso de artillería, juego en equipo. Entonces, nosotros sabemos de que si seguimos peleando con casitas de tier bajo, no ganamos nada. De hecho, ya es evidente de que nosotros somos mejores que esas casas y no es un contenido que para mi casa le pueda gustar. Ya, Entonces, nosotros como objetivo ya hace 2 temporadas que viene siendo tratar de competir con estas casas más fuertes para mejorar. Sabemos de que estamos lejos, pero la única forma es ponernos en esa situación. Entonces, Vanguard y Mig nos dieron esa opción. Nosotros sabíamos de que íbamos a tener a lo mejor muchas derrotas durante la temporada, pero eso es lo que nosotros queríamos. La season pasada Vanguard nos había dicho, los contratamos a ustedes para que peleen en un fuerte. Defiéndanme ese ya, fuerte y con eso ustedes, esa es su misión. Y nosotros, eso era todo lo que nosotros queríamos hacer. Y no fue bien. Perdimos el fuerte algunas veces, pero lo defendimos muy bien. O sea, pudimos defender a Black Templars, a Immortals, y eso nos sirvió mucho ya. en preparar micro y mejorar el equipo. Entonces, nosotros queríamos hacer lo mismo esta temporada, pero no se pudo. Ya. No se pudo. Creo, no recuerdo quién fue, creo que fue el ex que lo dijo que ¿Eh? sí, el ex lo dijo en tu entrevista pasada de que su mejor batalla en la temporada fue cuando le vino a pegar toda la casa de Vanguard y Atlas le ganó a Vanguard. Ese fue el detonante de por qué la alianza nuestra se rompió. O sea, llegó un momento en que se hizo un combinado, se llevaron los mejores jugadores de las 3 casas a pegarle a Mokru en Das Bulwark, y todo el resto de la casa de Vanguard le fue a pegar a Steinklippe a Atlas. Mira, Y perdimos los dos. Perdimos los dos. O sea, los mejores jugadores de Mink, Vanguard y Explicit fueron a pegarle a Mokru, y nosotros dentro del asedio ganamos porque le casteamos carpa y nos quitaron afuera el pueblito que teníamos para poder entrar al recambio. Entonces nos quedamos sin recambio. fue a Dexter. Dentro del asedio ganamos. Chima, están diciendo ahí en el chat, mira tu lápiz y dice fue a Dexter. Sí, tiene toda ¿Sí? la razón, me equivoqué. Ah, ya, Me ya. equivoqué, sí. Sí, Sí, ganó sí, a- sí, sí, sí. Sí, le pegamos a Dexter, pero Vanguard afuera no fue capaz de ganarle a Atlas, y Atlas fue muy sólido. Entonces Ya. ahí quedó claro para Vanguard y Ming de que esta temporada iba a ser muy perdida y que no había forma de ganarle a Dexter. Entonces ahí colapsó la alianza. Y de hecho en esa misma guerra fue que nosotros no nos enteramos, no nos enteramos, sino que Vanguard se salió de la alianza y ¿Ya? nosotros no recibimos ni un mensaje. No recibimos ni un O mensaje. sea, se Entonces, salieron nomás, no les comunicaron nada a ustedes como caso, se fueron nomás. sí, sí. Ellos se salieron rápido, apenas terminó la guerra, para tener el cooldown y poder entrar rápido a la Claro, para alianza la después. semana.
Claro. Entonces ni siquiera una comunicación, no entendimos qué pasó. Y cuando se Entonces, movieron los para chicos, cuando nosotros, se movió la guatona Selgia con el stack de Min a Dexter, ¿eso lo supieron también? ¿Se lo comunicaron? sí. Ya, O sea, el mismo día nos llegaron rumores de nuestros jugadores que decían, no, sí, ya está confirmado todo esto. O sea, claro. Vanguard se une a la alianza de Dexters Ahora lo voy y a decir, jugadores esto se sabía hace una semana atrás de esa guerra. ¿Lo Sí, sabían ustedes también? nosotros Vámonos. nosotros no ¿No lo lo sabían? sabíamos, nosotros no Ya. lo vimos, no lo vimos, pero después de que pasó todo, ¿Eh? fue muy evidente. O sea, nosotros estuvimos ciegos nosotros mismos por estar pensando ilusionados quizás en competir la temporada, pero Claro. no nos dimos cuenta de eso. De hecho, hay que decirlo que Vanguard ya estaba en el Discord de esa alianza de Dexter antes que se saliera la alianza de ustedes. Yo se lo digo porque yo jugué en MIM, entonces conozco al Sergio y a varios gringos ahí y todavía tengo contacto con ellos y ya sabíamos ese movimiento que se iba a hacer. Para que se enteren, pues si no lo sabían, muchachos. ¿Ah? Sí, viste cómo es. Uno Sí. siempre como casa la tiene de ser Pero el ya último estaban, que Vanguard ya está. estaba en el Discord de ellos y eso que estaba en alianza con ustedes. Sí. ¿Mm? Después uno se va enterando cada cosa que dice, mirá vos. Confirme mi Susano, ahí está mi Entonces, Susano. Mi Susano es muy amigo de esa guatona Sergia. Confirme mi Susano. Siga nomás, chiva, que lo entonces interrumpí. ese bajo no detonó la temporada Claro, prácticamente. O sea, nuestro objetivo nunca fue ganar capitales, pelear por capital secundaria. Nuestro objetivo era poder competir a un nivel que estuviera más alto del nuestro para poder exigirnos un poquito más, claro, aunque para poder perdiéramos todas las mejorar. batallas. Claro. Claro, pero se nos fue todo al Oye, garete y ¿eh? quedamos ahí de brazos cruzados. Y después, ¿qué pasa eso? Que se sale Vanguard, que Min se va, se merchea a Dexter con algunos jugadores y ustedes quedan ahí a brazos cruzados. ¿Qué hacen ahí? Estuvimos una semana entera, casi 2 semanas jugando solos, Pero me prácticamente. imagino que estaban pensando de puta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Igual es un bajón para ustedes, Sí, me imagino, creo yo, ¿no? sí, la verdad fue como, o sea, está bien, se sabía que Ming era como una casa inestable y que Ajá, Vanguard te la puede jugar siempre, por así decirlo. Pero como dice Shima, la idea más allá de eso era tratar de pelear contra, o ponernos en la situación de tener que pelear contra Boo, contra ya, Dexter, contra cualquiera de las casas y tener que dar la talla. Más claro. allá de que la demos o no, que estemos en esa presión, por así decirlo. Que es un poco lo que habíamos hecho incluso la season pasada. Ujú, Mantenernos en esa presión. Pero bueno, esta vez salió como se dice, el tiro por la culata. claro. Pero a partir de ahí, nada, fue un poco como siempre, tantear el terreno, ¿Ya? tantear ver qué casas estaban disponibles, pero debido a Que a esa altura hay que la... decirlo, no quedaba mucha tampoco. No, pero por Nada, no quedaba suerte, nada. Claro, o sea, no había mucho de qué agarrar, pero teníamos buena relación, por así decirlo, con la gente de Santa Cruz, con la gente de Bestiarius, así que prácticamente no estuvimos barajando otras opciones. claro, Es como que no, nos decidimos teóricamente rápido. También son cuestiones en donde uno se tiene que decidir rápido estas claro. cosas, si no se le va, Se te se le va pasa el el tiempo. tren. Sí, 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 sí. Exacto. ¿Y ahí qué pasa? Entonces, ¿Van a hablar? ¿Hablan con Bestiario y con Santa Cruz para hacer claro, la alianza? ¿Eh? hablamos con los dos Ya, prácticamente y fuimos tratando de cerrar la alianza y a partir de ahí sí creo que tuvimos alguna que otra guerra jugando juntos fuera de alianza, si no me ya. equivoco. Mira, Sí, porque nosotros, o sea, Santa Cruz no estaba en alianza, pero Bestiarius sí. Y ya, nosotros, como nos habíamos salido de la alianza, también teníamos cooldown, teníamos 7 días de cooldown. Entonces tuvimos 2 guerras que no pudimos jugar en alianza y esas guerras fueron nefastas. O sea, me nos imagino, pegaron claro. por todos lados. Sí. Aparte que la season para nosotros fue siempre, Cuesta por lo menos arriba. la primera mitad fue cuesta arriba, fue en declive. O sea, Ya, la primera guerra, la primera guerra nosotros fuimos 55 jugadores en guerra. mira, Teníamos muchos jugadores. Y después se hizo Mocru y se nos fueron como 5 jugadores, ya. que esos jugadores estaba conversado, o sea, no pasa nada, no hubo traición, O sea, nosotros nos llevamos sabían que súper bien ellos con se ellos. iban a mover. Sí,
Sí, Ya. o sea, se iban a mover siempre que Mocru, o sea, nosotros tuvimos toda la pre-season teniendo conversaciones para entrar a la alianza de Mocru. Entonces, estos jugadores nos habían dicho que ellos seguían jugando con nosotros si es que Mocru no aceptaba. Ajá. Esa era nuestra movida, que Mocru no aceptara la alianza en la posición que tomó Eternum. El Claro. tema es que Max se demoró demasiado en darnos la respuesta. Y entre que Max nos daba la respuesta, vino Vanguard y Mink que nos daban una opción certera. Entonces quizás Claro. nosotros nos adelantamos demasiado y tomamos la opción concreta y no esperamos a Max. Claro. Entonces por eso esos jugadores se fueron y fue algo acordado, no hubo ningún problema, Claro. pero se fueron buenos jugadores de nosotros, se Sí. fueron buenos jugadores. Entonces, de los 55 que fuimos, pasamos a ser menos de 50. Y después de que se fue esto de que sé que va a ser difícil que cambien las cosas, entonces creo que se podrían hacer muchas cosas, pero uno se ilusiona. Entonces, Claro. mejor aceptar el Aceptar tal cual como juego está. como es. Sí. Mm, O sea, el juego como es muy disfrutable, es muy disfrutable. Entonces, cualquier cambio que sea puede ser positivo, entonces lo voy a recibir mejor. No creo que así como está bien. O sea, uno puede jugar. Tiene muchas cosas malas, está claro, pero si que uno claro. empieza a criticarle, al final no se soluciona más. Sí, sí, eso es verdad. Toda la razón, mijo. Oye, cabrón, ¿cómo estuvo la diplomacia en esta temporada para ustedes? ¿Como alianza o como casa? Según ustedes mismos. ¿Fue buena, fue mala? ¿Le faltó? Quizás si hubieran hecho un poquito más de diplomacia, le hubieran andado mejor o no. Mira, yo tengo un tema con la diplomacia. Yo creo ¿Ya? que eh, nosotros tenemos la experiencia de 2 seasons que ¿Eh? hemos llegado muy lejos solo con macro, con mucha estrategia de macro. Ya. Pero la realidad era que éramos una casa con 40 players. En las guerras principales, cuando yo le escribía a cada uno de los jugadores y les decía vamos a atacar la capital, llegábamos a 50, y que eran ¿Eh? jugadores que venían solamente por esa guerra. Entonces, y mucho nivel competitivo no teníamos. O sea, no, 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 la realidad es que nosotros en 2 seasons obtuvimos la capital secundaria, fuimos los primeros, los que tuvimos el primer try, se la Ya. quitamos a la IA. Pero la verdad era de que no teníamos la fuerza para defenderla. Claro. Llegó Vanguard y en 10 minutos nos sacó. Y esa es la triste realidad. O sea, con macro no ganas temporadas. Y por eso los gringos no juegan a macro. Los gringos la macro que hacen es muy. O sea, ellos qué es lo que hacen es asegurarse de que con fuerza bruta, ellos le avisan al otro, yo te voy a atacar esta ciudad, y Claro, con fuerza así. bruta lo ganan. Y al final, entonces, en eso es lo que tenemos que concentrarnos. Y creo que la diplomacia es exactamente lo mismo. O sea, tú como casa chica, haciendo diplomacia, te estás engañando. Te estás diciendo, mira, tengo todo este territorio, no me lo ataca nadie porque Claro. lo conversé previamente, pero al final tú no estás creciendo como casa. No estás creciendo como casa. Entonces, creo de que las casas que sí tienen permitido o que está bien que hagan diplomacia son aquellas ya que están compitiendo a un nivel fuerte, y que la diplomacia es básicamente para yo poder competir uno contra uno. Claro. Pero si que yo estoy haciendo diplomacia para evitar tener batallas, es un jueguito de guerra. O sea, la gracia del jueguito es justamente eso. O sea, Cagarse a hay palo. hay una batalla mental antes o sea, yo tengo que pensar, si es que yo ataco, alguien me puede atacar. Entonces eso todo lo entretenido del juego yo lo elimino si es que yo empiezo a hacer diplomacia y yo me quedo solamente. Entonces yo creo de que la diplomacia no se puede abusar cuando tú no estás en posición para defender tus territorios por fuerza bruta. Si no tienes Mira, esa fuerza bruta, no. buen punto ese Chima, ¿eh? Tienes toda la razón. O sea, si lo veo así, sí, tienes toda la razón. ¿Verdad que sí? Sí, ¿Verdad que al sí? final la diplomacia es un vehículo para lograr Para no hacerte estar en. para hacerte el camino más fácil, yo creo. Sí, 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 Claro, sí, que al final del camino es una ilusión. toda la razón. ¿Y su diplomacia cómo estuvo, chicos? ¿Estuvo buena o mala? Y esta season hablamos con casi todos. Si te ¿Sí? digo que faltó hablar con alguien, te miento. Literal. Entre los idas y vueltas hablamos con un montón de gente. Tanteos, no tanteos, se rompió la alianza, no se rompió la alianza y bla, 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 bla. La verdad,
A nosotros tampoco nos gusta hacer diplomacia. Siempre es más sencillo decir, che, ¿alianza? Sí, joya. Bueno, Claro. vamos a pegarnos, ya fue. Y ahora les Pero tengo una pregunta complicada, nos cabros, para vimos ustedes. obligados. Lo siento, Sí. tengo que hacer la pregunta complicada de la noche. Fueron Bueno, muy criticados por gente de bestiario que no querían atacar la capital Augolia. Que no, que les faltaba fuerza, que les faltaba determinación al feudal, que en este caso era Renzi, que la Sí. casa mandante no quería atacar, que ellos tenían todas las ganas junto con los manitos, hablando de la perspectiva de bestiario, ¿vale? De los chicos que vinieron para acá. ¿Y es así o no es así, muchachos? Mira, primero que todo, la crítica es innecesaria, creo yo. O sea, se hicieron bien las cosas como alianza. Entonces, Claro. la crítica no es tan necesaria. De que nosotros decidimos, hubieron dos guerras, se tomó la capital con la corte, hubo esa guerra que se tomó la capital con la corte, que lo tomó Vanguard el primer try, y hubo Claro. otra guerra. Durante dos guerras nosotros no atacamos. Durante dos guerras nos atacamos. Y ya la primera guerra ya se nos criticó a nosotros por no atacar. ¿Y por qué no atacaron? Pregunto. Entonces, ahí está el punto, ahí está el punto. Ah, O vale, sea, vale, vale. la primera guerra, ellos querían, o la gente que nos está criticando, ¿Eh? pretenden de que nosotros, el primer día que se abrió la capital, nosotros estemos atacando. La Mm, realidad es que nosotros teníamos una alianza que era muy débil, en números, o sea, claro. los manitos conectaban menos de 30 jugadores, habían días que conectaban menos de 20. Mira, Bestiario nunca superó 30, Bestiario nunca conectó 30 jugadores, siempre fueron 20 jugadores y 20 y tanto. mira. Y La gente Explicit, no como te sabe eso. dije, ¿Eh? y Explicit, como te digo, siempre nos costó mucho superar los barreras de los 40. Siempre estuvimos Claro. 35, ahí al 40. No. Entonces, éramos 80 jugadores Era complicado, por, claro, por alianza, éramos una alianza. atacar la Nosotros, ciudad principal, Augolia, y cuidar lo que tenían, porque tenían que seguir manteniendo la influencia, y con esos pocos jugadores que tú me Sí, dices, eso, era nosotros, complicado. Sí. nosotros, eso nosotros nos en nuestra rompía. experiencia, todas las veces que hemos atacado la capital, hemos tenido alianzas de más de 100 jugadores. Es la única forma. Es la única Claro, forma. sí, verdad Entonces, que sí. nosotros pensamos en la macro. ¿Queremos atacar la capital? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma factible de hacerlo? La Mm, forma factible era tener los dos fuertes, dos áreas y una ciudad. Entonces ya, dejábamos 25 jugadores en la ciudad, 15 y 15, tenemos 30 más 25, 55 jugadores. Nos quedan 35 para atacar. para Es la meterle a la única capital, forma. para Es meterle la a la única capital. forma. Para meter Claro. Claro, pero el problema era que nosotros teníamos el territorio que nosotros teníamos era mucho pueblo y ciudades level bajo. Era imposible defender eso. Sí. Era imposible defender eso con los jugadores. No, cuando Entonces, tenéis muchos ¿qué es lo que pueblitos, nosotros claro, hicimos? tenéis que mover mucha gente, y si tenéis poca gente, es Nosotros, complicado. la primera guerra que se abrió la capital, cambiamos mucho territorio de level bajo, mucho pueblito, lo cambiamos por ciudades de level alto. Mira, Tomamos Steinklippe y tomamos Das Bulwark. Pero aún así, eso era el Feudal Level 5. Entonces ya fue un cambio de reputación. La reputación que teníamos desparramada en muchos pueblitos la cambiamos en ciudades concentradas, claro, la más reputación. Entonces, concentrado, era, claro. era- pero aún así, o sea, defender las dos ciudades no nos daba la reputación para atacar la capital. Necesitábamos las dos ciudades y además algo, y esos números no nos daban. Entonces era tan sencillo como eso. La primera vez que se atacó la capital, nosotros sabíamos de que era imposible atacar la capital. Lo conversamos como Oye, alianza Chima, y todos llegamos a la misma conclusión. para un poquito. Entonces, pero ustedes les comunicaron eso a su alianza, a Bestiario y a los manitos que no Eh, podían Eso, por estos motivos eso, que me se, estás co- contando. eso se conversó en reunión. Ya, Estaba el líder de Sí. Bestiarios ahí. En ese momento los manitos no estaban asistiendo tanto a reunión. ya, Lo que pasa es que los manitos, cuando hicimos el contrato nosotros, cuando les dijimos vengan a la alianza, los manitos, ellos hicieron su casa, Santa Cruz. No es una alianza pensando en guerra, es claro. una alianza pensando en entrenar. Tenían jugadores Mm, nuevos, tienen muchos jugadores veteranos, pero tienen jugadores nuevos y le querían claro. enseñar a los jugadores nuevos y querían hacer su equipo CBR. Ese era su objetivo. Su Objetivo, objetivo no era claro. la Ese guerra. era su objetivo. Claro. Su objetivo no era la guerra. Ellos nos dijeron, nosotros lo único que queremos es pegar. En ese tiempo le estaban pegando a Warforge. Ya. Ellos nos dijeron, si que nos dejan pegarle a Warforge, Ellos felices. o a War, ¿Eh? ellos felices. Claro. Entonces nosotros dijimos, dejamos a los manitos en un fuerte, que ellos se encarguen del fuerte, nada más. Entonces el manito no venía a las reuniones, no le importaba nada. Él sabía de que nosotros habíamos firmado un acuerdo y que era básicamente ustedes peguen
liberan a la bestia, nada más. ¿Para qué los Entonces nosotros borra? conversamos eso. Sorry. ¿Qué dice? No, Chanubi se fue expulsado por meter mayúscula, mi gen. Otro Siga más. nomás, Chima. Perdón, Shima, hay una realidad también. A ver, No te renci. nosotros somos siempre los que primero queremos atacar capitales y demás. Claro, El tema es que para todo, y dado el contexto, se requiere una preparación previa, sí, ya sea en la tema verdad que sí. macro, ya sea un poco también dada la situación en tema de diplomacia, y mucho también, sobre todo, en el tema micro. Porque, como siempre decimos, no somos una casa de full veteranos, no somos una casa que conoce la saga al toque, X ya la Anubis jugó Gaming ha 25 donado veces. X 50 La bits. mitad de los C jugadores, Meeting por tiene no decir que la reunión. mayoría, un 90%, 80% de la gente de Explicit, por ejemplo, es la primera vez que atacó a Golia. ¿Eh? Así que todo eso requiere una preparación previa. Obviamente, Entonces, claro. ver un poco, hacer el ataque por hacer el ataque para que los demás piensen que podemos atacar y qué sé yo, sin preparación previa, sin macro, sin micro, sin que se sepan los spots, por así decirlo, de las artillerías, que es básico, era inviable. Claro. Es una utopía realmente. Pero bueno, nada, después con el pasar del tiempo nos preparamos bien y atacamos como se tendría que haber hecho. Claro. Claro, a mí me contaban, o lo que venían a contar acá, es que los veían como que no querían atacar ustedes, como que no sabían el por qué no, pero ahí está contando el Chima que sí, se les comunicó el por qué. Sí, básicamente se Claro, quiso atacar, sí. ¿Eran las formas para atacar? No, porque ibas a atacar un ataque improvisado y al final, sin saber micro, sin saber macro, básicamente te iban a pasar dos cosas. Uno, te quedabas sin feudos afuera, ¿eh? se cortaba el ataque. Claro, Dos, no pasabas de muralla. Por suerte hicimos una preparación todos juntos, como alianza hicimos una preparación todos juntos y se hicieron ataques completamente clean y se hicieron ataques completamente disfrutables sobre todo, porque si mira. no era frustrarnos al pedo. Así que eso hablan, pues muchachos, ustedes vieron. Ahí tienen la explicación de la gente de Explicit el por qué no atacaron esas dos guerras que estaba contando el Chima que tenían todo para atacar. Oye, y después logran Fueron solo 2 guerras, ¿eh? Fueron dos solo 2 guerras, guerras que no ¿viste? atacamos. Sí, Después también. logran atacar, chicos. ¿Y cómo les fue en ese ataque? ¿Cómo lo vieron ustedes, según ustedes? Mira, el ataque a Ugolia, yo lo ataqué varias veces en SA y es bien frustrante cuando tú no logras tomar el muro. ¿Eh? Entonces yo sabía que teníamos jugadores que nos estaban criticando por qué no atacamos la capital. La Entonces capital. si se hace un ataque mal, si se hace un ataque malo, obviamente iban a haber jugadores que iban a criticar Ya. o se iban a desmoralizar y se iban a desmoralizar. Entonces nosotros preparamos una estrategia más o menos arriesgada, pero que los jugadores no pasaran por la frustración de que hay que empujar la torre y que no me llega y tengo que volver a colocar la torre, y ese tira y empuje que se hace siempre en Augolia, Claro. no lo queríamos hacer. Eso, subir la escalera, tirarse a morir. Yo sabía de que jugadores que nunca han jugado Augolia y la primera vez que van a hacer, yo lo voy a mandar a morir, va a ser muy frustrante para él y no lo va a entender. No lo va a entender. Entonces, hicimos una estrategia muy arriesgada. Íbamos a entrar por centro. Y la guerra anterior fue cuando se tomó Jaoyin. Cuando se tomó Jaoyin, nosotros vimos los videos de cómo se tomó Jaoyin. Ya. Y básicamente pasó un carrito y detrás del carrito pasó una chadaga y unos húsares y barrieron 5 o 6 héroes inmediatamente. Barrieron todo La ahí. combinación carrito y atrás con una caballería a la lancera detonó. Mató todo lo que había a su paso. Entonces, Mira. nosotros, se me ocurrió hacer exactamente la misma estrategia, entrar por centro con carrito y detrás que vaya Ya. una chadaga. Era difícil, lo practicamos, Ya. vimos si es que efectivamente la chadaga podía dar esa vuelta que es 90 grados en ¿Eh?
en la puerta por centro de Augolia. Lo practicamos, se hizo muy buen trabajo, un muy buen trabajo con la gente de bestiarios. El primer ataque fue solamente que trabajó gente de bestiario y gente de Oye, explícito. Chima, ¿pero fue mezclado? ¿Fueron las tres casas o fue solamente explícito o bestiario o todos juntos? La estrategia la hice solo yo. Ya, La práctica y el ataque fue entre bestiarios y explícito. mira. ¿Los manitos no Así lo participaron? así lo ¿No, practiqué. no metieron gente los Así manitos ahí? Sí, no, sí, sí, me- sí metieron gente los manitos, pero la estrategia había sido diseñada. Al principio íbamos a meter 40 jugadores nomás en la capital. Ya, Entonces, con gente de explícito y bestiarios teníamos. Yo quería dejar a los manitos afuera por temas de idioma y porque no habíamos conversado y no me habían respondido durante toda la semana. Entonces, no, ya. yo escribí en el canal de los feudales. Fue el martes la guerra. El martes en la noche les dije, en la próxima guerra atacamos la capital. ¿Eh? Mañana nos reunimos mañana nos reunimos a tal hora a discutir la micro. Eso fue el miércoles. El miércoles nos discutimos a tal hora. Entonces no me respondió la gente de Santa Cruz. Sí me Ya, respondió José. Sí me respondió José. Entonces nos reunimos con José. Y ahí, como no estaba la gente de los brasileños, solamente pensamos atacar bestiarios y explícitos. mira. Entonces después, antes de la guerra, José me decía, tenemos que meter más gente, tenemos que meter más gente. Entonces se metió la gente de Santa Cruz como recambio. Ya, mira. Eso fue el primer ataque. Fue el primer ataque y ellos no estuvieron involucrados en la estrategia. Y en ese Después primer que vieron ataque, que el ¿cómo le primer ataque, fue? ¿Tomaron centro? Cuéntanos un poquito a la gente ahí que a lo mejor mira, no vio mira, eso. nosotros ya junto a Atlas le habíamos atacado a Augolia a Vanguard. Ya, Sabemos cómo Vanguard defiende ya. a Augolia. Después, nosotros junto a Vanguard atacamos a Augolia. Entonces también sabemos cómo Vanguard. ataca Vanguard. Entonces, anteriormente, junto a Atlas le habíamos hecho un push por centro muy fuerte Ya, y que eso terminó que Atlas casi captura carpa. Estuvieron como a 2-3 mira. segundos, castearon carpa y no lo lograron pisar. Claro. Entonces, Vanguard tiene un miedo terrible al pucheo por centro. Te colocan 3-4 cuervos Y apuntando el encierran toda puente. la casa, ¿eh? O casi toda la Entonces casa. nosotros sabíamos de que no podemos puchar por ese puente, no podemos puchar por Claro. centro, si no le rompemos los cuervos que tienen puesto ahí, porque colocan muchos cuervos apuntando al puente. Entonces nosotros sabíamos el spot, sabemos cuál es el spot que tiene Vanguard ahí donde colocan, bueno, que en realidad es que yo creo que todos lo colocan ahí. Entonces, nosotros, nuestro objetivo era, yo tenía a Renzo le colocamos, todos los jugadores le colocaron mucho mortero. Cuando ¿Ya? Renzo me destruye el cuervo, puchamos por centro. Renzo tenía que destruirme el cuervo. Si Renzo no me Claro. destruía el cuervo, no podíamos puchar por centro. Entonces, la realidad fue que Vanguard, por más que se le infravalore y que digan de que son malos, ¿Eh? pero sí son jugadores competentes, sí que te colocan la artillería y sí saben usar la artillería. Tienen Entonces, artillería. sí sabían cómo destruir nuestros morteros. Nuestros morteros estaban calculados para pegar su spot, pero ellos también tenían sus morteros calculados para pegar nuestros morteros. Entonces nos costó mucho colocar el mortero y destruir su cuervo. Mira. El punto fue que como fue nuestro primer intento, pasamos 10 minutos en una fase de mortereo. 10 minutos, nos demoramos mucho, nos demoramos demasiado. Y no logramos destruir ese Ese cuervo. cuervo. Entonces nos equivocamos mucho, nos demoramos mucho, fue nuestro primer intento, mucho error. Y llegó un Ya. momento en que no podíamos seguir parados, empujando torres para que la mataran. Entonces yo les dije a Claro. todos, chicos, vamos a entrar igual, ¿no? Vamos a entrar igual, vamos a hacer el baiteo y entramos igual. Hicimos el baiteo y entramos con el cuervo puesto. Nos comimos 2 cuervos que pegaron y Ya. igual entramos. Igual entramos y el baiteo se lo comieron. O sea, nosotros en el entrenamiento hicimos un pucheo, iban a entrar 8 jugadores, iban a cargar hacia el supli de 1. Y nosotros, Ya. nosotros en la defensa habíamos puesto 6 jugadores defendiendo. Nosotros suponíamos de que si que había jugadores desparramados por muro, con más el baiteo, en el peor de los casos iban a haber 6 jugadores defendiendo un lado de la puerta, una ratonera ahí. Entonces Claro. colocamos cañones, colocamos fuegos, colocamos falange, colocamos, ¿cómo se llama esto? Guardias leales. Y nuestro pucheo con 8 jugadores limpiaba todo eso, independiente que hubieran 6 jugadores con las mejores tropas posibles por una Claro. ratonera. Entonces, nosotros teníamos eso calculado. Entonces, el baiteo funcionó tan bien de que ellos tenían solamente 2 jugadores, tenían una falange y una tropa más nomás. Entonces, Ya. el baiteo funcionó y entraron los 8 jugadores y limpiaron todos.
le entraron los carros hasta el supply, y en el carro, en el supply el carro no había forma de botarlo. Entonces se tomó el supply de una. Entonces nos demoramos 10 minutos en tratar de entrar, pero cuando decidimos entrar, a los 3-4 minutos ya se había capturado el supply. Fue muy rápido eso. Mira, Entonces eso dejó una muy buena sensación a los jugadores, porque el plan funcionó. Nosotros teníamos un plan que era arriesgado, que podía no funcionar, pero claro, funcionó realmente bien. Sí nos equivocamos mucho en la fase de mortereo, porque nos falta experiencia y todo eso, pero claro. para un primer try, No estuvo malo. no estuvo malo. 13 minutos para atacar carpa. Ya, El limpiar todo el muro no se demora un poco más, ellos siguen claro. tirando jugadores a morir, nos quedaron 12 minutos, y ahí hicimos un ataque hasta el supply de fondo que tienen a la izquierda y ese carpa, y en los últimos 2 minutos logramos capturar el supply de izquierda, y estábamos peleando en carpa. La carpa se combatió varias veces. No sé si se logró castear, Ya, yo creo que no. Yo creo que no. ya. Pero en el primer ataque tomamos el supply de fondo. Cuando quedaban como 2 minutos. Y estábamos peleando en carpa. Entonces, se cometieron muchos errores, pero la estrategia funcionó y llegamos a tomar el supply de fondo y llegamos a pelear carpa. Entonces, hubieron muchos errores, todos sabíamos de que habíamos cometido muchos errores. Hubieron jugadores que al principio no entraron en el orden adecuado, que eran los 15 jugadores que tenían que entrar, entonces no sabían su rol. Hubo mucho desastre, pero la Claro. estrategia funcionó. Entonces, todos nos fuimos muy contentos. Se fueron O con sea, la sensación. podíamos mejorar. Claro. O sea, la estrategia claramente era mejorable, los jugadores claramente podían entrenar más, entonces fue un buen ataque en el sentido moral. No sé si tanto en el juego, dentro del juego seguramente no pusimos tanto en aprieto a Vanguard, Claro. pero sí fue muy Pero se entretenido. hizo un buen trabajo, claro. Oye, ¿y el segundo ataque? ¿Qué tal? El segundo ataque fue contrario. ¿Ya? El primer, bueno, es que, bueno, de partida tiene que haber un trabajo de por medio, porque pudimos tomar rápido el supply porque se hizo un baiteo. El baiteo tiene que ir cambiando. O sea, ellos ya saben de que nosotros vamos a entrar por centro con estas tropas y vamos a entrar fuerte. Claro. Entonces, ahora tenemos que hacer otro baiteo para que ellos se desparramen y podamos entrar por centro bien. Entonces, ahí hubo otro trabajo, cuál es el baiteo que íbamos a hacer. Y sucedió que íbamos a hacer un baiteo de que íbamos a subir muro y volvió a pasar lo mismo. Volvió a pasar lo mismo de que jugadores que no tenían que haber entrado, entraron. ¿No? Entonces ellos no sabían cuál era su posición, dónde tenían que ir, se les dice, pero no es lo mismo. O sea, Claro. nosotros teníamos 15 jugadores iniciales, mitad de Explicit, mitad de Bestiarius. Yo le había dado a cada uno su rol, tenía que hacer, entonces durante la semana él tenía que practicar, estar seguro dónde tenía que colocar su artillería. Yo le di el spot dónde está la artillería, tenía que disparar aquí y acá. Entonces Claro. estaba todo bien, los 15 iniciales estaban bien medidos. Cuando el que entra, por más que sea buen jugador, no rinde igual. Entonces, cometimos ese error y no el baiteo que iba a hacer subir por muro no funcionó. ¿Eh? No funcionó. No funcionó nuestro baiteo. Entonces llegó un momento en que ya habíamos perdido como 5 minutos. Mi idea era tratar de capturar muro ahora más rápido, porque sabíamos que el pucheo era fuerte, entonces en vez de perder tanto tiempo íbamos a puchar más rápido. Pero el baiteo no funcionó. Entonces había muchos jugadores concentrados en centro que ya tenía que puchar, estaba todo el push listo por centro, pero no se logró el baiteo. Entonces en ese momento era o pasamos a fase de artillereo, que ¿Eh? era una idea terrible, porque teníamos que volver a empezar de nuevo, ya hemos perdido 5 minutos, y yo Claro. les dije a mis jugadores, se tiran a morir igual nomás. Hagan el pucheo, nos vamos a comer todo, se van a ir a morir, pero hagan el pucheo igual, pero necesitamos moverlos a ellos para poder empujar torre y empezar a Claro. hacer la batalla de que entro por centro, empujo torre, que es la parte difícil. Claro. Se hizo, claramente, como yo los mandé a morir, mi gente se murió, no lograron sobrevivir mucho, pero la cosa está clara, el que sobrevive se va al supply a pisar el supply para distraer, Claro. se va a destruir la artillería para poder empujar torre. Entonces empezamos a hacer eso. Entraba uno, colocaba torre, se va a morir. Se va a subir a escalera, se va a morir. Pero así estuvimos por lo menos 5 minutos, y pasó de que habían jugadores que ya no les quedaban torres. Eso fue un Ya. error tremendo. Yo a todos los jugadores de Explicit los mandé con 2 torres. Así, si te morías y tenía otra torre para volver a colocar, si esto es natural. Claro. En Augolia se tienen que colocar 30, 40 torres si que estás en esta fase de colocar torre y empujar. Entonces, hubieron jugadores que no llevaban torre.
Y yo les decía, coloquen la torre, coloquen la torre. Habían jugadores que no sabían dónde se colocaba la torre, no sabían colocar la torre. Habían jugadores que no hacían caso. Que yo decía, tenemos que puchar por centro, pero estaban con su morterito ¿Ya? y no estaban haciendo nada con su morterito. Y no Entonces, querían hubieron muchos, muchos errores. no querían soltarlo. Entonces, hubieron muchos errores que pasó de que nos costó mucho tomar el muro la segunda vez. Nos costó mucho. Entonces, volvimos a tomar el muro, nos quedaron como 10 minutos para atacar carpa o 12 minutos para atacar Ya. carpa, pero el ataque a carpa fue mucho mejor. El ataque a carpa fue mucho mejor. Cambiamos la estrategia del ataque a carpa y fue mejor. Entonces, el segundo ataque empeoramos en la primera etapa, pero mejoramos en la segunda. Entonces, también hubieron sensaciones positivas. También hubieron sensaciones positivas de que se puede hacer bien si recuperamos, si tomamos lo mejor del primer ataque y con Claro. lo mejor del segundo ataque, sí, pues sí se puede. Pero al mismo tiempo, también yo desde arriba me doy cuenta de que hay que aceptar la realidad. O sea, tenemos ciertas deficiencias. No Claro. son todos jugadores veteranos. Yo me di cuenta de que, por ejemplo, nos cuesta mucho usar bien la artillería. Se nota mucho la diferencia de cómo usa la artillería un gringo que está acostumbrado a usar la artillería a nosotros. Entonces hay deficiencias que no había forma No había forma de de arreglarlo. suplir. Claro. Claro, o jugadores que no sepan cómo colocar la torre de asedio. No me Claro. puedo poner a putear a un jugador si es nuevito. O sea, primera vez que se meta Claro. a una capital y si nunca ha colocado una torre de asedio, ¿qué se le va a hacer? Mira, pero le salió bien. Esos fueron los dos ataques que hicieron ustedes, ¿verdad? Claro. No, hicimos un tercero. Hicimos más. ¿Hicieron un tercero? ¿Ya? ¿Y el tercero cómo le salió? Hicimos un tercero y... ¿Hicimos el tercero o no? No sé. ¿Cuál No fue el sé. tercero? Renzi, Y cuente, ¿cuál fue el que yo tercero? sepa, hicimos un par más. Chima. Está pensando el Chima, ¿ah? Por mientras No sé leemos el si, chat, no a sé ver si qué hicimos... dice. Vamos a leer el chat mientras que la piensan los muchachos aquí. Vamos para arriba, a ver qué dice. ¿A Ah, y dónde aquí estamos? está Hielo. Aquí Hielo me confirma. Hielo me confirma. Que sí, sí Dale, hicimos el vamos tercero. al tiro con usted. Dice Super Pancho, ¿sabían cosas? Buena, Super Panchín. Arcanto, ¿quién? Dice Sanergod, a pedazos los memazos de Explicit. No, la que le tira a mi Jin. King Soda dice, tu mamá Sanerdo. Le responde Sanerdo. Sanerdo, God, le pone. Uno se suscribe a estos canales chismosos, nadie saluda. No, mi Jin, saludo. Yo Gracias tengo por un fail seguirme, de Sanerdín. Mi ídolo, Chavito. tu papá Sanerdo. No, Arcanto. Chavito, Sanergo Wolfbar. ¿Qué le iba a hacer a Sanerdo? ¿Alguien le iba a decir algo? Chavito, yo tengo un, ¿cómo se dice? Un fail del Sanerda. Ahí ¿Sí? ya a chiste, claramente. Bueno, al principio viste que teníamos que defender los dos fuertes. ¿Ya? Y se había dicho, bueno, o sea, que Santa Cruz vaya a defender los dos fuertes, qué sé yo. Y el fuerte era Alte Westberg. El ¿Ya? tema es que Sanerdo estaba para defender el fuerte, por así decirlo, y ¿Eh? se confundió directamente Westberg con Alte Westberg. Se Así fue que por otro lado, no me la conté. se fue para otro lado y No, nada, terminó solo teniendo dijo, ¿dónde pena. están mis compañeros? No, qué re. ¿Qué dice Pasa, Deseo? pasa. Dice, cualquiera te gana en ranque Sanerdo si estás top 2000. No, la que le tira el Deseo. Caboncito que dice, ¿es verdad que no quisieron Ares por Manco y por Arcantos? Chicos, responden ahí. No, o sea, Ares siempre los queremos, por así decirlo. El tema es que, viste que yo te comentaba, lo de... Yo esperaba que se sume la gente de Brotherhood conmigo, que al final no se Claro. sumó. Y más incluso, Arcanto, por ejemplo, que era uno de los chicos, terminó creando Ares, que hoy en día tienen, no sé, de los que están activos, 3 4 por así decirlo. Eh, y uno no es de piedra, por así decirlo. A Claro. uno también se molesta. Pero dentro de todo está todo bien con Arcanto, Ahí te por así decirlo. respondieron, Caboncito. ¿Qué dice? Sigamos leyendo. Sanergol le responde a Deseo, ¿tú quién eres? Pete le pone. No, Kinsoa tenía que entregar el pedido, por eso se fue a otro feudo. Respeten el trabajo, por favor. No, la que le tiras aquí, mi hijito. David, confirmo, jajaja. Capón, ¿dónde está ese gay warden? No, mi hijito. Sanergo, cállate, Renzo. Oh, la que te tira, mi hijito. Te descubrí. Arcanto, ¿cómo que no me sumé? Te seguí como 4 años. Geisha le dice. Oh. Capón, mentira de Renzo, dice.
Y Capón más abajo, yo vi cuando él pintó el cuerno a Arcanto. No, dice. La que tía, mi hijina. Oye, ¿y qué pasó al último cabro? Dexter habló y le fueron a quitar todo. Quedaron sin nada, pues, weón. Quedaron con un puro pueblito. ¿Tienen Solo Rams. algo que hablar de eso, muchachos? Y nos lo merecemos. No. ¿Sí? O sea, lo que pasó fue que nosotros teníamos un territorio, pero nosotros lo conversamos, habían una ciudad y un fuerte que era lo importante. Era Hostal level 3 Ya, y Sega Spain level 5. La cosa era simple. Yo con mis jugadores sabíamos de que que nos viniera a pegar el fuerte, nosotros lo podíamos defender, mientras no fuéramos Grun ni Dexter. claro. Sabíamos de que no iba a venir ni Mokru ni Dexter, Vanguard su stack principal tampoco, Atlas tampoco, Aeternum tampoco, entonces un stack fuerte que me viniera a pegar a Sega Space no iba a estar. Si me venía a pegar Warriors o Warcrimes, yo creía que estaba en igualdad de condiciones, yo le tenía confianza a mis jugadores Claro. y teníamos experiencia en ese fuerte. Entonces nosotros dijimos, nosotros defendemos el fuerte, venga quien venga. Ya. Bestiarius venía toda la season subiendo su nivel, o ellos así lo decían, venían muy confiados. Ellos decían, hemos jugado bien, tenemos buenos jugadores. Entonces, Ujú. ellos me dijeron antes de guerra que tenían 28 jugadores para la guerra final, que podían ser Ya, más. Entonces, yo hablé con José y le dije, ustedes se quedan en Hostal, yo me quedo en Sega Spain. Diplomacia no necesitábamos para nada. O sea, si hacíamos diplomacia, ¿qué es lo que era? Nos quedamos toda la guerra mirándonos las caras, claro. no le podíamos pegar a nadie. Ujú. Entonces, la cosa era simple. Yo defiendo Sega Spain, Bestiarios defiende Hostal, y la realidad fue de que ni Bestiarios pudo defender Hostal, ni nosotros pudimos defender Sega Spain. Oye, ¿y los manitos? ¿Y Nos los manitos merecimos dónde estaban, Chima? bueno, ese fue un conflicto que tuvimos en la guerra anterior a la última. Ay, Otro a ver, plano cuente el astral. chisme. Cuente ese chisme, mijín. ¿Qué pasó con los manitos? Nada, en particular hubo, ¿cómo se dice? Un problema en diplomacia por falta de comunicación, por así Ya, decirlo. Lo cual nosotros mantuvimos una dinámica con la alianza esta de Warriors, en con el donde, Yada. claro, Ujú. ambos atacábamos las capitales en turnos, por así decirlo, Ya, pero no nos tocábamos entre nosotros. Que era para una alianza que tenía 80, menos de 80, claro. era como la única opción realmente. ¿Y a los manitos no les gustó eso, Renzo? No tenían problema con eso. Ya, Nada, el tema que después eso, como todo, se rompe. eh, pero los manitos querían seguir atacando la capital, por así decirlo. ya, Entonces, nada, simplemente quedó todo bien igual. No tenemos ni problema con Quansi ni nada por el estilo. Entendemos el punto de todos, por así claro. decirlo. Pero fue eso más que nada. Un poco quiero seguir atacando la capital, discúlpenme, pero nada. Oye, pero ahí Como, subieron hartas casas a quitarle todo lo que tenían, pues, mijín. y, ¿Ustedes creen? Le hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que sí, fue Dexter metió concuerdo. mano y habló con las casas para que fueran y no tuvieran el trade de Augolia? Nada, Da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. Como te digo, si nosotros defendíamos el fuerte y Bestiarios defendía Hostal, da lo mismo, que nos venga a pegar, que Claro, venga a pegarnos. O sea, la diplomacia es una herramienta que se puede usar, es guerra, o sea, claro. es parte de la guerra, es parte de la guerra. Pero el fracaso fue nuestro, el fracaso fue nuestro de que no pudimos defender. De hecho, el fracaso fue doblemente de Explicit porque ¿Eh? nos vino a atacar Warforge, el fuerte, y nos vino a atacar, supongo que un stack 3 de Warforge, porque jugaron No, muy mal. ¿sí? Nosotros, nosotros lo defendimos, pero colocamos dos o nuevos. tres jugadores que no tenían ni las tropas. Era la primera vez que jugaban con nosotros. Y lo Ya. defendimos como si nada. O sea, era Warforge no entendía, no sabía cómo atacar esa ciudad, Mira, ese fuerte. No sabía. Entonces, la peteamos, fue completamente nuestra culpa, que defendimos el fuerte y se dio la cal, vayan a buscar artillería a la capital y vuelven, en 5 minutos alcanzamos, había 5 minutos ya, de cooldown. Esa call era buena, pero no contábamos de que teníamos jugadores nuevitos claro. que, que no entienden eso de moverse rápido, sacar la artillería rápido y volver. La cosa fue que nos abrieron 15 y teníamos 10 para defender. Para defender. Y perdimos el fuerte, o sea, no hay excusa, no hay No hay excusa que nos excusa. pueda defender de eso, Claro. la peteamos. Y O sea, si Bestiario nosotros no perdió lo hubiésemos que quedado, Bestiario perdió lo que estaba cuidando también.
perdió lo que estaba cuidando, entonces nos quedamos sin nada. Ya, Después nosotros podemos alegar, o sea, fue muy frustrante esa guerra para nosotros, porque me nos pegaron imagino. de todos lados, nos pegaron por todos lados, pero ya al final, el último manotazo de ahogado que nosotros hicimos fue ya perdimos el fuerte de Petes, vamos a pegarle a esta alianza, a El Bogen, que es su ciudad más alta, y a tener Claro. contenido. O sea, fuimos y nos interceptaron por todos lados, y nos interceptó gente que no era Esa de, no alianza era de más o esa menos. alianza, No, era de otra alianza. no era container. ¿Viste cómo es? O Sí, sea, Los de Wild Hunt, los de Wild Hunt nos interceptaron que no eran aliados de ellos. ni siquiera en Y aliado. después tomamos centro, estábamos tomando carpa y nos empezamos a quedar sin recambio porque no teníamos jugadores y empezó a entrar gente de la corte a quedarse FK no No, teníamos declaración, no los podíamos claro, echar, entonces fue realmente me frustrante, pero imagino. la verdad, o sea, nosotros la peteamos en el fuerte. Si nosotros nos hubiésemos quedado en el fuerte sólido, nos hubiésemos quedado con recompensas y Claro. hubiese sido una muy buena guerra. O sea, de hecho, a mitad de guerra nosotros estábamos muy contentos porque nosotros veíamos toda la guerra defendiendo el fuerte y nadie nos iba a sacar de ahí. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Mira, Pero el error es completamente nuestro y no hay nada que justificar. no hay justificación. Bien ahí que reconozcan los errores, ¿eh? Bueno, de eso se aprende también por Mijines. es que la única manera también. Claro. Después sí tenés el factor de diplomático, que entre los gringos se cuidan todos, Sí, y eso es entre verdad. los latinos no nos cuidamos ninguno. Ese es el Entonces, problema de los latinos, pues, bueno, de las casas latinas. Esa es la eso verdad. pasa siempre. Pero no es excusa ni mucho menos. El error fue nuestro, por así decirlo. Oye, ¿creen que alguna vez se unan los latinos en este servidor? ¿O cero posibilidad? Eh, Según ah, ustedes. imposible. Imposible, dice Renzi. Para, ¿Tú, para, para Chima? mí, para mí hay una sola opción. Es muy difícil, pero para mí hay una sola opción. ¿Eh? Y es que, y, y es que algún stack, el más fuerte, sea reconocido por el resto de los stacks como el más fuerte. No Claro, sé, en este momento yo creo que el stack más fuerte puede ser o la gente de Jazz o la gente de Alf, Chucky, claro, sí que se vuelven a juntar en su grupito. Pero el claro. punto es que todos los latinos tenemos que aceptar. Ellos son el stack más fuerte y ellos mandan. Ellos dicen, ustedes vienen acá, si hay democracia, si es que empezamos a discutir de que no, yo soy más fuerte que tú, pero creo de que eso es muy difícil. Va a ser muy difícil de Sí, es que muy el difícil. resto acepte eso. Va a ser Sí, muy que el resto acepte ustedes son los líderes, pero va a estar muy difícil. No creo que eso pase. Es esa es la un tema verdad. de ego, más que Marisa, ¿me nada. sirve bebida? ¿Está molesto? Por favor. Gracias, mi amor. Mira, sí, yo también lo veo dificilísimo. Oye, ¿y qué se viene para la siguiente season, muchacho? Como casa, sigue Explicit, me imagino. Sí, ¿Sí? sí, ¿Sigue sí, como sí. feudal Renzi Sí, o no, no? ya aguanté Mira, lo que pude, más que nada para tanquear sobre todo esta season. ya, Ya va a estar Shima, por ejemplo, como feudal. Yo prácticamente estoy sin tiempo. Ya lo último, sí. Los problemas de comunicación y demás se dan un poco porque estaba yo ausente, por así decirlo. Entre el ya. trabajo, facultad, vida, todo. Nada, se me hacía imposible incluso asistir a las reuniones, por así Mira, decirlo. Y eso nada, generaba problemas de comunicación. obviamente, Así claro. que ya para esta season queda Shima como fijo. Yo lo ayudo en lo que puedo, por ejemplo, la parte de reclutamiento, mentoreo. Eso que no requiere tanto tiempo online, sino más, por así decirlo, offline de voice y demás. Em, pero bueno, eso va a ser el cambio, por así decirlo, de feudal, sobre todo. Después no sé, Shima, si quieres contar algo más. Así que Chiva, no, feudal de Explicit, Chiva, cuéntanos un poquito. Sí, sí, sí. En realidad, Renzo y Erna me habían ofrecido ser feudal varias veces antes. Ya, ¿y tú Pero, no pero querías? ¿No yo querías? cuando escuché. No, No se no, no, no. Es animaba. que yo cuando. No, yo cuando escuchaba al Gracias. Nightmare en la entrevista de la gente de ¿Eh? Eterno, yo me sentía muy representado. Yo me sentía muy representado por el Nightmare porque yo estoy muy motivado con el proyecto Explicit y siempre he trabajado en todo lo que se necesite. O sea, Claro, si se necesita trabajar en el Excel, estamos en el Excel. Si se necesita hacer los grupos, hacemos los grupos. Si tenemos que hacer. claro. Yo empecé a hacer la micro porque no teníamos mariscal. No teníamos Mm, se nos fueron los callers. Necesitábamos a alguien en micro y empecé a calear por eso. Claro. Yo no me considero un buen caller ni nada, pero tenemos que Pero hacer la pega nomás. había que hacer Entonces, la pega, claro. entonces yo siempre consideré de que
estar en segundo lugar es muy ventajoso para hacer toda esa pega. Y aparte que tener a alguien, todos quieren ser el número uno, pero un número dos que te apoye incondicionalmente es muy difícil de encontrar. Entonces, si ya estoy yo haciendo bien esa pega, mejor que se quede mejor que se quede Renzo del uno nomás y yo siempre lo voy a estar ayudando. Claro. Pero llegó el momento en que Renzo estuvo muy ausente esta season por problemas personales de él y jugadores. O sea, Renzo es el Sí, alma no. de Explicit. O sea, es como más o menos lo que pasa con Verdugo. O sea, toda la culpa la tiene Renzo, toda la culpa la tiene Verdugo. Sí, Entonces, literal. se necesita Renzo jugando los asedios y no estaba jugando los asedios. Entonces, la gente estaba echando de menos a Renzo y preguntaba, ¿qué le pasa a Renzo? ¿Qué le pasa a Claro. Renzo? Entonces, se necesitaba un feudal más activo. Entonces, por eso decidimos ya, tenía que estar yo para dar un poquito de tranquilidad a los jugadores de la casa de que el feudal está presente y está jugando los asedios. Es muy, muy importante esa imagen. Sí, es fundamental. Fundamental porque si no, nada, se pierde el hilo. Y, y, sobre y- todo. y me animé porque el Barba y Perto están se comprometieron a ayudarme y hacer el rol de Gracias, segundo y más Alfonsín, Renzo y por Erna. seguirme. Sigan. Entonces tengo la confianza de que no voy a estar solo. O sea, sé que Renzo me va a apoyar todo, Erna también siempre me apoya en todo, y además se suma a este grupo que siempre hemos sido tres, se ¿Eh? suma Barba y Perto con mucha energía. Perto tiene mucha experiencia, el Pertito que jugué con él en Sí, Malfaria. Sí, 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 sí. aparte viene con toda la buena onda, con toda la predisposición para aportar siempre desde su lado más humilde, por así decirlo, como es él. sí, como él. Así Sí, siempre ha sido que así el Pertito. siempre es un lujazo Sí, tenerlo al Perto. sí, verdad que sí. Mira, así que tenemos nuevo feudal en Explicit. ¿Qué se viene para Explicit, señor feudal Chiva? En esta nueva temporada que Ya, queda poquito para que arranque. ya empezamos toda la negociación a hablar con todo el mundo. Ya Bien, eso, lo que hay eso que hacer. no hubo tiempo de descanso. De hecho, dimos a conocer este cambio apenas terminó la season, dimos a conocer el cambio de feudal. O sea, ya la gente ya lo sabía. Ya, Yo, de hecho, no asumía el rango de feudal muchas veces porque el feudal tiene el buffo en la guerra, entonces yo siempre, como soy mariscal, dejo a Renzo jugando, entonces le doy el buffo a los cabros. claro. Aprovechamos pero ya como te dije, era necesario hacer este cambio. Entonces, ya partimos al tiro de la temporada haciendo los anuncios y diciendo de que las cosas que se vienen. Como te decía antes, Explicit está entre el tira y empuja entre comunidad y ser Claro. competitivo. Vamos a volver a intentar a empujar un Eso, poco ¿por más lo qué camino te competitivo. vas a ir, Chima? ¿Comunidad o jugar más serio? ¿O más competitivo? No, no, Como, no, no. O ¿eh? sea, o sea, yo siempre lo he tenido claro. O sea, lo primordial es que la gente, la comunidad es lo primero y después viene el competitivo. Ya, vale. Primero tenemos que tener a toda la gente jugando en Discord. Tenemos que tener un buen grupito. La gente tiene que aceptar la puteada. Es el punto. Es el punto. O Claro. sea, Que no sean de cristal, decís tú. para eso. Y la única forma de que no sean de cristal es que se genere la amistad, se genere el lazo. Si no, si que te putea a alguien que tú no le tienes confianza, que tú no le tienes cariño, no le tienes aprecio, Claro. no te termina decepcionando de la casa y del juego. Así que Claro, o se termina yendo el player directamente. sí. Mira. Vamos a leer el chat, muchachos. A ver qué dice el chat. Vamos para acá. A ver, Patrick León. ¿Qué dice por acá, Patrick? Dice, Chima, ¿me reclutas? Ah, no, Caboncito te dice eso. Chima, ¿me reclutas? Jugué en Asia, le pone Gabón. No, me la container. Véngase con Arcanto, le pone el Patrick. Javito, ¿qué pasa, mi Javito? ¿Cómo está ahí tanto tiempo? Opa, volvió el pelado sexy. Aquí estamos, mi rey, de vuelta a la entrevista de Conquer y hacer un poquito de contenido. Patrick, le estoy esperando desde hace 3 seasons, dice el Patrick. Chucky, ¿qué pasa, mi pana Chucky? A vos te odio y no hay líderes de level, le responde a Deseus, imagínese, Chucky, terrible. Pipipi, le pone Deseus. El Alfonsín que dice, nosotros no odiamos a la gente, solo la ayudamos a mejorar las puteadas. Calla, ahí tiene la respuesta de Alfonsín. Shima es el feudal, yo lo apoyo, dice Sanelgot. Mira, Javito no los putea, se los incentiva a mejorar. Bien ahí. El doctor G lo dice, Chima suelta el Conqueror, los niños necesitan a su papá. No, la que le tira, mi Gil. Chucky, ¿qué dice? Trilog por la influencia y Demigod por jugador. Influencia también ninguna, juega ya. Imagínate seguir a Petecut o Caraza. No, Petecut y Caraza, mi Gil. Javito, volviste a casa, nerdo, le pone el Javito. Al Alfonsín que dice, Chima,
hizo su cometido, dio el golpe de estado a Explicit. No, terrible, Vigil. ¿Qué dice de Zeus? Dice, yo reviviría a Grey, pero está más muerto que mi abuelita. No. Kinsoba, perdón. Ya dijo que está vetado en esa casa. Anda, trae mi Rappi, conche. No, terrible. Además, las guerras son memes, dice Zeus. Se ríe Chucky. Así que eso, muchachos, bien ahí. Se espera una linda temporada. ¿Piensan tener una linda temporada Explicit en lo que viene en esta nueva season, muchachos? Es lo que pretendemos. Igual se ve medio difícil. Está Sí, complicado esto de la alianza, pues cómo se están moviendo los gringos, está complicado. Está Pinta que se complicado, van o a tirar sea, todo de vuelta. claro. sí, hay muchas posibilidades de que vuelva a haber una alianza muy dominante y el resto quedemos. Entonces, hay que ver bien, jugar bien nuestras cartas. Tampoco es que tengamos mucho. Aquí toca ver, o sea, lo bueno es que en diplomacia no estamos tan mal. No estamos tan Ya, eso mal y es por lo importante. menos los gringuitos por lo menos tienen una buena imagen de Explicit. Mira, Tenemos que tratar de ahí jalar un poco, claro. porque También es importante eso, tener una buena imagen con los gringuitos para poder hacer una alianza más o menos decente. Y Sí, darle en un poquito particular mejor contenido a la gente que cada uno tenga en su casa. siempre fuimos realistas, por así decirlo, con la mayoría de las personas que hablamos, hicimos diplomacia, fuimos realistas. Le decimos, Ya, miren, somos tantos, exacto, tenemos nuevos, no somos una casa de super nivel como decirte que le podemos pegar a Dexter, pero la idea es ir mejorando. Y mira, supongo que la gente valora generalmente la sinceridad y el ir de frente. claro. Bien ahí. el tema es que si buscamos hacer algo como la alianza esta última que hicimos con Bestiarius y Santa Cruz, yo creo de que Explicit no, no puede ser líder de alianza. O sea, si Explicit es líder de alianza, no va a ser una alianza muy competitiva. O sea, si que el líder de alianza tiene máximo 40, 50 jugadores, Claro. y el resto va a ir bajando. ¿No? Entonces, Explicit tiene que optar a ser tercera, segunda casa de una alianza más o menos fuerte. Pero el tema es que no hay tantas alianzas fuertes que anden buscando. Entonces, Sí, vamos a ver esa es la muchas verdad. casas peleándonos por vamos a ver muchas casas peleándonos por ese tercer, segundo puesto. Claro. Entonces, ahora se viene difícil el tema de Ahí viene diplomacia. el trabajo de diplomacia de cada casa latina, a lo menos, si quiere jugar o meterse en una alianza competitiva que tengan los gringos. Claro. Ah, Oye, chicos, así que tienen nuevo feudal, reclutando gente. ¿Por qué un player debería entrar a Explicit? ¿Por qué yo debería estar en la o quisiera entrar a Explicit? ¿Qué me da Explicit? a ver, Mira, puedo venderte la pomada y hacerte el spot publicitario. O sea, te puedo dar, los hechos son de que todas las temporadas nosotros hemos peleado alguna capital. Entonces, Mira, si tú vienes y te conectas al Discord y tienes, ¿cómo se llama? Eres activo y escuchas, va a atacar una capital secundaria. Es muy probable que ataque una capital secundaria en la próxima season. Ese sería como el spot publicitario. Pero yo creo que más ajá, que nada Explicit es la comunidad. Es la comunidad. O sea, yo quedé de verdad muy agradecido con mi gente. A pesar de que tuvimos un cierre de temporada muy malo, se cometió este error diplomático que terminó en que la gente de Santa Cruz saliera de la alianza. Después nos borraron del mapa y nos quedamos casi sin recompensa. A pesar de todo eso, al final de guerra yo le dije a mis chicos, cuando pasó esto, yo les dije, chicos, no hay bardeo, no quiero que traten de traidores a los manitos, no quiero que le anden echando la culpa a Bestiarius, nosotros éramos líderes de alianza, también cometimos muchos errores, se acabó. claro, Y la gente respondió excelente. La comunidad realmente se unió debido a que durante la temporada ya venimos varias temporadas haciendo las cosas bien o medianamente bien. O sea, la gente realmente aprecia eso. Entonces, hay una comunidad de que de verdad apoya y va a estar en las buenas y en las malas. Y yo estoy realmente contento porque tengo gente veterana como Perto, Alecito, que me oye, ahí dan el su Barba feedback Gaming acaba de puro. expulsarlo ese bot de nuevo, weón. Puso la casa Explicit, Explicit abre sus puertas. Búsquenos tanto nuevos guerreros
únete. Y empezamos juntos en el campo de guerra. Y te impulsó ahí al Barbita, weón, ese bot, weón. Acá Siga, Chivo, que lo Fernando. interrumpí. No, eso, que tenemos, que por ejemplo tengo a gente como Perto o como Alecito, que fueron líderes de casa, que tienen mucha experiencia, y ellos me ¿Ya? dan su feedback honesto Claro. y están conformes, o sea, con todas las cosas que se hicieron, a pesar de todos los errores, y ven que la comunidad está bien, entonces creo de que tú puedes venir a Explicit por eso, porque hacemos las cosas, somos honestos y lo intentamos. Ese es el punto. Nuestro objetivo es ponernos en una ubicación para poder competir. Independiente de cómo se hagan las cosas, siempre vamos a ser objetivos y decir, podemos mejorar en esto. Y si nos equivocamos, lo decimos, nos equivocamos y la gente nos apoya. No nos va a comer por cometer errores, que es lo natural. Claro. Somos novatos, estamos aprendiendo. Mira. Oye, Renzi, ¿por qué la gente debería entrar a Explicit? Es un poco lo que dice Jim, o sea, siempre tratamos de trabajar con, por así decirlo, humildad sin pisar a nadie, por así decirlo. Todos los problemas que existan, ver en lo posible qué pasó, qué sucedió mal, tener autocrítica y mejorarlos. Eh, Nada, principalmente eso, que creo que son las claves, si uno quiere lograr algo bueno, terminan siendo siempre las claves. Eh, Generalmente también siempre estamos abiertos a cualquier tipo, como decía Jim, el tema de, por ejemplo, el feedback de Perto, el feedback de Alecito, entre otros tantos. Y también que esta season Hernán, por ejemplo, se va a poner, por así decirlo, más fuerte. ¿Eh? La idea, por así decirlo, es abrir la comunidad a más juegos. No sé, por Mira. ejemplo, ¿sabes? Project Zomboid o Helllet Luz, así que se llama, o ¿Ya? Helldivers. Así que, más allá de lo que es el Conqueror, Hay más eh, alternativas. exacto, Bien. desarrollar esas alternativas, sobre Eso es tener todo. una comunidad, pues, mijín, claro. Sí, 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 en pocas palabras. Al principio siempre es más complicado porque uno se tiene que poner. Si uno no se Claro. pone, es difícil. Así que ahora que está Hernán, cualquiera que quiera venir a jugar más allá del Conqueror es bienvenido también. Ya Diga saben, nomás que gente. juega. Explicit tiene las puertas abiertas reclutando para la nueva season. Oye, chicos, hemos estado una hora. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 50. Se los pasó rápido la hora, cabrón. Estuvo muy Eh, entretenida la conversación con ustedes, muchachos. Y en este momento viene la tier list, que siempre terminamos haciendo la tier list, muchachos. ¿Se animan a hacer una tier list o no? Vamos a darle. Sí, sí. Vamos a la tier list, mijines. Bueno, aquí están las casitas, como pueden ver. Y vamos a ir uno a uno. Primero va Chima, después va Renzi y así vamos armando la tier list, ¿vale? Entonces, empezamos al tiro, empezamos con este. ¿Me ven en el directo, verdad? Sí. Sí, sí. Ya, tenemos a Santa Cruz. ¿Dónde ustedes ponen a Santa Cruz según su experiencia? Empezamos con Chima. ¿Y el por qué? Ojo. Ya miren, ¿Por qué? ¿Eh? miren, yo hice la tarea antes de venir porque vi todos Ah, bien, bien. vi todos los directos anteriores, entonces mm, mm, creo que hice un análisis de que voy a catalogar más o menos dependiendo del número. O sea, si que tú no alcanzas los 40, creo que tú no, los 40 jugadores por guerra, creo que tú estás un peldañito abajo. Ya. Entonces creo de que Santa Cruz te puede defender un fuerte muy bien. Le puede defender un fuerte a las casas como Aternum, Vanguard y Atlas. Pero tiene ese aliciente de no llegar a los 40 jugadores. Entonces yo lo voy a colocar en B. En D. Ya saben, muchachos, B, B, ahí. B. Ah, perdón, en B. En B. En B. Ahí sí. Vamos con este Renzi. Home run. ¿Dónde va? No están todas las casas por lo demás, muchachos. Y Homegrown es una casa histórica, por así decirlo, de NA, si no me equivoco. Sí, sí. Desconozco un poco lo que fueron season anteriores de Homegrown antes de lo que sea el mergeo con SA, ¿no? Claro, pero lo que Pero usted vio en esta season. sí, la season que los vi en particular siempre fueron como una casa mediana, tirando para chica, por así decirlo. A nivel micro, normales.
A nivel números también nos destacan un montón. Así que yo lo pondría en el C. En C. Esa es la votación de el Renzi. Miguelkin Chima. D. Sí, En sí, D. ¿Por qué lo ponen D a Miguelkin? O sea, porque no tienen muchos jugadores, no tienen jugadores buenos, mala diplomacia. No creo que tengan. O sea, las veces que hemos jugado no tienen buena micro. Esos son los que Creo, amenazaron a Caponcito, a la Casares. Han creo amenazado que como Casa con Meme, 4 ¿no? O casas sea, latinas gringas creo chiquititas lo tienen amenazado a Caponcito. que lo único a su favor, supongo que tendrán un número más o menos decente en guerra, unos 40 jugadores, en guerra tendrán 30 jugadores. Creo que sería Mira. el único positivo. Renzi, Warrior. Poner Warrior Yada es ahí. La Yada siempre loca. de las casas buenas dentro de todo. Sí, tengo mensajes, por ejemplo, de que organizativamente con la gente que no es habla inglesa, medio que se caen a pedazo. Pero a nivel micro y a nivel número en general, la verdad, son bastante buenos. Yo lo pondría en un tier A. Tier A Warrior, mija. Vanguard, Chima, ¿dónde? Usted me dice. ¿Y el por qué? También tienen buenos números. Siento que muchos lo infravaloran, pero han competido en varias CBLs, tienen su estrategia, o sea, han estado ahí batallando y eso, por más de que pierdan todas las CBL, por más de que salgan últimos, eso les da mucha experiencia. Ninguno de las otras casas hemos competido en CBL tanto como ellos, entonces ellos Ajá. están en la zona, una casa fuerte. Mira. Renzi, Black Templar. ¿Dónde lo pone usted a estos señores? Y Black Templars un poco está como perfil de Warriors, pero realmente lo que siempre le molestó a Black Templar fue el tema de números, Sí, incluso. Yo lo veo en un tier B por encima de Santa Cruz quizás, o muy volados. ahí está. De este lab, señor Chima, usted me dice. Ese, ese. Es, Ese es otra sin cosa. duda. Sí, Este sí, también sí. es Sí, Renzi. sí, Sí, Mu- ese es otra cosa. Bueno, Brasil sí, Chima. sí, no hay argumentos. La Casa Brasil. Y sí, Mira, Brasil no tengo idea de Brasil. Son yo creo aliados, que bueno, Eh, eran escu- aliados escu- de Ares. escuché, mira, confío en la opinión de Exe que dijo que era D y confío en la opinión de Arcanto y Capón que puso que era B. Entonces yo lo pongo en C, ahí hago el promedio, En C, listo. Y aquí viene pero no tengo idea. explicio. Renzi, ¿dónde ponemos explici? y esta season mejoramos bastantes. El tema es que todavía nos queda un camino bastante largo como para alcanzar los altos puestos. Yo te diría un B por detrás de Santa Cruz incluso. No sé si Shima concuerda conmigo. No sé, Yo lo pondría Rafael, al tope de B. Alto Bebé. Ahí, ahí. No, al tope Chima, positivo, los mejores de B. Ahí ¿cómo, sí, cómo? Ahí sí, ¿no es cierto? ahí Está sí, bien. ahí sí. Chima, Ares. ¿Dónde ponemos a Ares? Eh, quiero mucho Arcanto y a la gente de Ares, pero creo que están en C. Listo. ¿Algún por qué en C? Es lo que te decía antes, creo de que si es que tengo que hacer el criterio discriminador es, tienen 40 jugadores en guerra, o si es que tienen por lo menos un promedio de 30, y creo que también importante es cuestionarme, ¿tienes tú una micro sólida para cada pueblito, para cada mapa? Y yo creo de Claro. que a Ares le falta todavía, no creo que lo tenga. O sea, yo puedo dar fe de que Black Templar, Santa Cruz, Warriors, Vanguard, todas esas casas lo tienen. Ya, Tienen mucha experiencia. mira. Renzi, Atlas. ¿Dónde lo pone usted a Atlas? ¿Y por qué? Y Atlas, sinceramente, para mí demostró ser de las mejores casas latinas, si no me equivoco. Ujú. Así Usted me que dice, yo, claro. yo lo pondría en un A. Incluso quizás por delante, por lo menos esta season, que eran un montón, ¿Eh? por delante de Vanguard. Por delante de No sé Vanguard. si. Ahí. Mira. Aternum, señor Chima, ¿dónde pone a esta casa? Sin duda. Ah.
Y la última para el Renzi, que es Bestiarios, mijín, su aliado. ¿Dónde ponen a Bestiario ustedes? Mirá, yo te digo, Bestiario siempre fue, por así decirlo, mi debilidad. Siempre hablé un montón con José, por lo menos desde que arrancamos. ¿Ya? Y viendo todo su desarrollo, viendo con lo poco que tienen y con lo mucho que hacen, yo sinceramente creo que es un B. Por Un B. un... Sí, Atrás, sí, 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 un adelante, B. ¿dónde? Y te diría, por el tema de experiencia nomás, los manitos tienen un poco más de experiencia que Bestiarius. Así que te diría un poco por detrás de Santa Cruz. Y así queda, muchacho, el tier list. Así que el tier list, cabros, que hicieron ustedes. ¿Les gusta? Sí, yo ¿Harían algún cambio? cambiaría. Sí. Pondría a Warriors al final de A. Creo que Warriors esta temporada no fue tan fuerte como las seasons anteriores y no creo que sea más fuerte que Atlas, no creo que sea más fuerte que Engar y tampoco que Eternum. Creo que Warriors va al final de A. Sí, Ahí estuvo está, mijín. bastante chill. ¿Qué dice el chat? ¿También en el chat o no? Dicen que no. ¿Qué dice el canto? ¿Cuál explicit, mijín? Ese es explicit chiquito. Ah, no sé, pues, bueno, no. Yo saqué ese, decía explicit, ese icono, mijín. D Sí, dice, porque estuvo Sanerdo. No, te la tira de deseo ahí. hay un tema, mijín, con el Splice chiquito y Splice grande. Yo ¿Sí? lo explico porque siempre lo explico, Dale, a veces no se explícalo, sí, entiende. sí. Como somos una casa comunidad, por así decirlo, hay mucha gente que no puede jugar guerras. Entonces, nada, la pregunta es, ¿cómo hacemos para integrar a la gente que puede jugar guerras y a la gente que no puede jugar guerras? Porque muchas veces Claro. pasa, ¿viste cómo es que no puedo jugar guerras? Bueno, te saco los roles, te saco el Discord, chao, a otra cosa. Bueno, la idea es no alejar a nadie, por así decirlo. Entonces la creación de Explicit chiquito, por así decirlo, que es todo minúscula, era para Pero el mismo icono, ¿no es integrarlo. cierto? ¿Es el mismo icono o cambian Es algo? distinto, al Ah, vale, principio era vale. el mismo, después me pidieron si lo podíamos cambiar como para diferenciarlo. ¿Ya? Pero el objetivo es ese, integrar a los chicos que, por ejemplo, por trabajo, por facultad o por cualquier cosa, no pueden jugar guerras, pero sí pueden jugar en la semana. Entonces, mismo Discord, distintos roles, pero sin dejar de lado a nadie. En Mira. Explicit chiquito también hay jugadores muy nuevos que de repente se ponen a jugar Ranked y nos tiran bardo después porque piensan que son de Explicit grandes. Así que le pedimos disculpas No. a todos aquellos que le han troleado la Ranked, son nuevitos, ténganle Sí, sí, paciencia. sí, sí, pasa mucho. También, la única regla, por así decirlo, de Specie Chiquito es que ¿Eh? no puede participar en la misma región que el Specie con X y T mayúscula. ¿Por qué? Para que no influya ni Ah, vale, positiva vale. ni Ah, negativamente. Porque ¿ya? viste cómo es, pues existe la posibilidad de que un nuevo sin querer te abra, no sé, un pueblo, un feudo, y vos ¿Eh? lo terminas holdeando. Entonces, para evitar todo eso, es mejor poner esa regla que no participe en la misma región. Ya. Mira. Así que eso, muchachos. Hemos terminado haciendo la tier list hecha por el señor Renzi Ishima, el nuevo feudal de Explicit. No sé si le gustó a la gente, espero que le haya gustado ese top tier de casas, mijín, de DNA. Faltan todas las casas, no están todas. Lo hacemos más pa' show en realidad. Así que eso, gente, algo que decir, Chima, a su gente de Explicit o a la comunidad en general antes de ir terminando esta entrevista, que por lo demás se nos ha pasado volando la hora. No, nada, con ellos ya lo saben todos. Gracias a todos por la entrevista, sobre todo, estuvo muy entretenida. Sí, gracias por la invitación. Y a los chicos, nada, agradecerles siempre por bancarnos, por así decirlo. No siempre somos los mejores, pero nada, siempre es bueno tener gente bancándote. Eso es bueno. Yo, por mi parte, muchacho, muy entretenido el conocerlo y hablar con usted. Nada, simplemente darle las gracias por haberse tomado este tiempito y venir un ratito aquí a pasarla bien, a hablar un poquito de la casa, cómo vivieron la season, a contarnos lo que pasó, por qué no atacaron a Ugolia, que hicieron cambio feudal y otras cositas más que estuvimos hablando acá, hacer la tier list que
es una joda en realidad la tier list, pero nada, espero que se hayan entretenido y eso, darles las gracias muchachos por haberse pasado por acá. Muchas gracias a vos por la invitación. Y a la gente del chat, darle las gracias ahí a mi pana Patria, al de Deseo, al Chucky, al King, ¿quién más se pasó por acá? Sanerdo que anduvo por acá, al Alfin que se volvió a suscribir, porque antes me seguía, después dejó de seguirme el culiao. Al Arcanto, ¿quién más? Super Pancho que se pasó por aquí, el Elu, Doctor Hielo, Benjita, Mikey Susano, el Mía Tulapia y los que la gente, Arcrata también. ¿Quién más? Bueno, y los que se me olvidan, muchachos. Gracias a todos, muchachos. Espero que les haya gustado. Y nos vamos, por loco. Vamos a hacer un raideo acá, un raid. I'm letting you go. I won't be your backup call. 'Cause for such a long